Hola, ¿cómo están? Este es el video, es el último, la última parte de la, de la clase sobre Rosh Hashanah de este año. Esta es la sección número 5 de esta clase, que se titula El simbolismo del shofar. Y vimos que el shofar es el instrumento elegido por el Eterno para que nosotros lo utilicemos al coronarlo y que nos puede ayudar a lograr un juicio favorable. ¿De qué manera se logra todo esto? Al analizar el simbolismo del shofar, lograremos entender mejor por qué el shofar es tan fundamental respecto a aquello que tratamos de lograr en Rosh Hashanah. En esta sección analizaremos los tres temas siguientes y veremos de qué manera ellos están interrelacionados con el shofar o con este tema, ¿sí? La Akeida, que es el sacrificio de Isaac, la entrega de la Torah en el Har Sinaí, que es el monte Sinaí, y la futura redención. La parte que habla sobre la Akeda, ¿sí? En Bereshit, capítulo 22, verso 1 al 13, nos habla que el Eterno probó a Abraham respecto a su disposición para sacrificar a su hijo para él. Y finalmente, Abraham sacrifica un carnero en lugar de Isaac, su hijo. Este, y nos dice la Aqueda, el relato sobre la Aqueda nos dice, y fue después de esto que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, Gineni, aquí estoy. Entonces él le dijo, toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas, Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo como un sacrificio en una de las montañas que te mostraré. Abraham se levantó temprano a la mañana, ensilló su burro y llevó con él a sus dos sirvientes y a Isaac su hijo. Cortó la leña para el sacrificio y subió hacia el lugar que el Eterno le había dicho. Y el tercer día Abraham levantó sus ojos y vio desde lejos el lugar. Y Abraham habló a sus sirvientes, esperen aquí con el burro y el muchacho y yo iremos a aquel lugar a rendir culto al Eterno y luego regresaremos con ustedes. Y Abraham tomó la leña para el sacrificio y la colocó sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos subieron juntos. Isaac le dijo a Abraham su padre, mi padre, y él le dijo, aquí estoy mi hijo. Y él le dijo, aquí está el fuego y la leña, ¿dónde está la oveja para el sacrificio? Y Abraham dijo, Dios proveerá la oveja para el sacrificio, mi hijo. Y los dos fueron juntos. Llegaron al lugar que el Eterno les había dicho, y Abraham construyó un altar y arregló los leños y ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre el altar arriba de las maderas. Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para dar muerte a su hijo. Y el ángel dijo, no extiendas la mano para matar al muchacho. Y un ángel de Dios lo llamó desde los cielos y le dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano para matar al muchacho ni le hagas nada, porque ahora yo sé que temes a Adonai y que no me has negado a tu hijo, a tu único hijo. Entonces Abraham miró hacia arriba y vio a un carnero con sus cuernos atrapados en un matorral. Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció como sacrificio en lugar de su hijo Isaac. Si bien la halajá, la ley judía, no requiere específicamente que el shofar sea realizado del cuerno de un carnero, de todas maneras esa ha sido la costumbre que prevaleció en el pueblo judío durante miles de años, que prevaleció desde el pueblo de Israel y en la actualidad entre el pueblo judío. El Talmud Babli, en el Tratado de Rosh Hashanah 16a, escribe, el shofar de un carnero le recuerda al Eterno la Akeda y nos da a nosotros los méritos de ese acto tan increíble. Rabí Abajú dijo, ¿por qué tocamos el shofar hecho del cuerno de un carnero? El Eterno dijo, toquen con un shofar de cuerno de carnero para que yo recuerde el sacrificio de Isaac, hijo de Abraham, y consideraré como si se hubieran ofrecido a ustedes mismos ante mí. Ritba, Rosh Hashanah 16a. Utilizar un shofar de carnero manifiesta nuestro amor por la misma.
Y esto no significa que sea obligatorio tocar con el cuerno de un carnero. A Rabí Abajú le molestaba la siguiente pregunta: puesto que cualquier cuerno curvo puede servir, ¿por qué el pueblo de Israel, el pueblo judío en la actualidad, adoptó la costumbre de usar específicamente un cuerno de carnero? Evidentemente debe ser, como él dice, en alusión a la aqueda. Nos esforzamos por hacerlo de esta manera, a pesar de que es simplemente una costumbre. Sin embargo, esto es lo que dice Rabí Abajú. Pero sin embargo, el Eterno dice que Él le prometió a Abraham que siempre que sus descendientes sigan sus huellas y cumplan una misma con amor, Él va a recordar la aqueda, tal como dice el versículo: en el monte de Adonai será visto. De esta manera podemos decir que Adonai nos está diciendo: toquen ante mí el shofar de un cuerno de carnero, con el cual manifiestan su amor hacia esta misma, que es un recuerdo de la queda, y que, puesto que siguen los caminos de Abraham, yo consideraré como si yo les hubiera ordenado ofrecerse a ustedes mismos en sacrificio ante mí, y como si ustedes lo hubieran hecho. Parte B. La entrega de la Torah. En el Sefer Shemot, ¿sí?, en el libro de Éxodo, capítulo 19, versos 16 al 19, nos habla sobre la revelación en el Har Sinaí, en el monte Sinaí, que fue acompañada por el sonido del shofar. Nos dice: y a la mañana del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una nube espesa cubrió la cima del monte, y se oyó el potente resonar de un cuerno de carnero. El pueblo en el campamento se estremeció, y la voz del cuerno de carnero se intensificaba gradualmente a medida que Moshe hablaba, y el Eterno le respondía con una voz. En Rosh Hashanah Maxor, la plegaria de Musaf, Dios se presentó en el monte Sinaí en medio del sonido del shofar. Tú te revelaste en tu nube de gloria a tu pueblo sagrado y les hablaste. Desde los cielos les dejaste oír tu voz y te revelaste a ti mismo en espesas nubes de pureza. También todo el universo se estremeció ante ti durante tu revelación, Rey nuestro, en el monte Sinaí, para enseñarle a tu pueblo la Torah y los mandamientos. Les dejaste oír la majestuosidad de tu voz y tus sagradas palabras entre llamas de fuego. En medio de truenos y relámpagos, tú te revelaste ante ellos, y con el sonido del shofar, tú apareciste ante ellos. Parte C. Una señal de la redención. Y Isaías, en el capítulo 27, verso 3, la redención final comenzará con un gran toque de shofar. Y acontecerá ese día que será tocado un gran shofar, y que vendrán los que se perdieron en la tierra de Asiria, y los que fueron dispersos en la tierra de Egipto, y se postrenarán ante el Eterno en el sagrado monte de Jerusalén. Taná de Bei Eliyahu Suta 22:8 dice: el sonido del shofar anunciará la llegada de Mashiach y el retorno de los exiliados. Rabí Yehoshua ben Korja dijo: el shofar solo fue creado para beneficio del pueblo de Israel, para el pueblo judío, porque con el sonido del shofar se les entregó la Torah, originalmente al pueblo de Israel, en su totalidad, las 12 tribus. Y con el sonido del shofar colapsaron las murallas de Jericó. Y en el futuro el santo bendito es tocará el shofar en el momento en el cual el Hijo de David, el justo, se ha revelado. Y en el futuro el santo bendito es tocará el shofar en el momento del retorno de los exiliados. Maxor de Rosh Hashanah, Musaf. El shofar es un símbolo de la liberación que va a llegar. Toca el gran shofar para nuestra liberación. Eleva el estandarte para reunir a nuestros exiliados. Acerca a los dispersos de entre los pueblos, de todos los rincones de la tierra, y tráenos con alegría a Jerusalén. Y tráenos con alegría a Jerusalén. Parte D. Conectando los puntos. El hecho de tocar el shofar en Rosh Hashanah evoca al mismo tiempo la aqueda, la entrega de la Torah y la redención futura y la conexión de Dios como Rey. Pero tal como veremos en las fuentes siguientes, estos no son tres temas separados y sin conexión.
Por el contrario, son tres temas profundamente interconectados. El Pirkei de Rabí Eliezer nos dice: al recordar el carnero que Abraham ofreció en lugar de Isaac, no solo recordamos la aqueda misma, sino también muchos otros eventos y personalidades a lo largo de la historia judía. Rabí Hanina ben Dosa dijo: nada se desperdició del carnero que Abraham sacrificó en lugar de Isaac. Sus cenizas fueron fundamento del altar interno en el templo. Sus tendones se convirtieron en las cuerdas que tocaba el rey David. Su piel la usó el profeta Eliahu como cinturón. Sus cuernos, el izquierdo fue tocado en el monte Sinaí, mientras que el derecho, que era mayor que el izquierdo, será tocado en el futuro, tal como dice el versículo. Llegará el día en el cual él tocará el gran shofar y Dios será rey sobre toda la tierra. Ahora, basado en Rab Avigdor Nebenzag, Pensamientos para Rosh Hashanah, la obra de este Rab, en la página 233, dice: el poder espiritual para aceptar la Torah incondicionalmente quedó enraizado en el pueblo de Israel a través de la Aquedá, a través de la completa dedicación de nuestros patriarcas, Abraham y Isaac, a Dios. En el monte Moriah, Israel mereció recibir la Torah. ¿Dónde? En el monte Sinaí. Fue este poder espiritual el cual llevó al pueblo de Israel a declarar la aparentemente incomprensible palabra haremos, y solo después escucharemos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto o qué quiere decir con esto de escucharemos? Entenderemos. Este poder surgió del hecho de que Abraham y Isaac cumplieron con la proeza de hacer caso y subsecuentemente entender la obra aparentemente incomprensible de la queda. Allí en el monte Moriah, la fuerza y la capacidad única de decir haremos y luego escucharemos quedó implantada en los corazones del pueblo de Israel. El Ramjal, quien es Rabí Moshe Haim Lusato, en su obra Mahamar HaJochma, ¿sí?, un ensayo sobre la sabiduría, el shofar inició el proceso del perfeccionamiento del mundo cuando fue entregada la Torah. Y estará presente, nos dice, nuevamente cuando ese proceso llegue a su culminación. El primer paso hacia la perfección del mundo fue acompañado por el sonido del shofar, tal como afirma, ¿sí?, el versículo respecto a la entrega de la Torah en el monte Sinaí. Y la voz del cuerno de carnero se intensificaba gradualmente. Y acompañará también cuando el mundo se complete en el futuro, cuando el bien triunfe completamente sobre el mal, tal como está escrito en la profecía que describe la llegada de Mashiach. Él tocará un gran shofar. Se nos ha ordenado tocar el shofar en Rosh Hashanah para reforzar la perfección que comenzó en el momento de la entrega de la Torah y para preparar el futuro para lo que ocurrirá entonces. En el Talmud Jerusalén, en el Tratado de Tanit, capítulo 2, verso 4, dice que el cuerno de la aquea será usado como una señal de la redención final. Y Rabí Yehudá Bar Simón dijo: Dios le dijo a Abraham: en el futuro tus descendientes serán atrapados en medio de muchas transgresiones y sufrirán muchas dificultades. Sin embargo, al final serán redimidos con los cuernos de este carnero, tal como dice el verso: el Eterno tu Elohei hará sonar el shofar. Zacarías 9. Ahora, siendo el aniversario de la creación, Rosh Hashanah es un día en el cual expresamos nuestras ansias de que finalice de conectar el propósito final de la creación. Y Dios será el rey sobre toda la tierra. ¿Sí? En este día, Dios será uno y su nombre será uno. ¿Sí?
Abudraham, Abudraham, Maxor Rosh Hashanah dice un resumen de 10 ideas en las cuales concentrarse durante el toque del shofar. Estas son 10 ideas para todos nosotros en las cuales nos tenemos que concentrar cuando se está sonando el shofar. ¿Sí? Rabbi Saadia escribió 10 explicaciones por las cuales el Creador, bendito sea, nos ordenó tocar el shofar en Rosh Hashanah. Número 1. Rosh Hashanah marca el comienzo de la creación de Dios del mundo y su reinado sobre este. Tal como se acostumbra a tocar trompetas y cornetas cuando asume un nuevo rey para hacer público el comienzo de su gobierno en todo su reino, así también nosotros proclamamos en este día la soberanía del Eterno. Número 2. Rosh Hashanah es el comienzo de los 10 días de arrepentimiento. En consecuencia, el shofar se toca para hacer pública la oportunidad para aquellos que desean arrepentirse, para que puedan hacerlo. Número 3. Para recordarnos la entrega de la Torah en el Har Sinaí, en el monte Sinaí, para reafirmar aquello que nuestros antepasados aceptaron sobre ellos mismos al decir, haremos y escucharemos. Número 4. Para recordarnos la palabra de los profetas, las cuales son comparadas con el sonido del shofar. Número 5. Para recordarnos la destrucción del templo. Número 6. Para recordarnos el sacrificio de Isaac. Número 7. Para que al oír el sonido del shofar sintamos profundo temor y reverencia hacia Dios. Número 8. Para recordarnos el día del juicio final. Número 9. Para recordarnos la reunión de los exiliados. Número 10. Para recordarnos la resurrección de los muertos y el despertar. Y el despertar de nuestras creencias en esto. ¿Sí? Que creemos que hay una resurrección. ¿Sí? Es lo que muchos de nosotros llegamos a creer. En la resurrección. ¿Sí? Que no hay una muerte eterna. Que los justos serán resucitados. ¿Sí? Tal como fue resucitado el Ribi, el Santo Maestro Mashiach Yeshua. Temas clave de la sección 5, pues que el pueblo de Israel adoptó la costumbre de utilizar un cuerno de carnero como shofar. Así de esta manera se recuerda la queda de Isaac, que culminó con el sacrificio de un carnero en vez de que fuera sacrificado Isaac. Pero si bien este no es un requerimiento para que se considere cumplida la misma de tocar el shofar, de todas maneras, esforzarse por hacerlo con un cuerno de carnero demuestra nuestro amor hacia la misma. Y de esta manera seguimos las huellas, ¿sí?, de nuestros patriarcas, quienes cumplieron con amor la orden de Adonai al realizar la akeda. También otro tema clave de esta sección número 5 es el autosacrificio de la akeda, ¿sí? Que el autosacrificio de la akeda sentó las bases espirituales necesarias para que el pueblo de Israel pudiera aceptar de manera incondicional la Torah en el monte Sinaí. Por esta razón, ese evento fue acompañado por el sonido del shofar. También el shofar también se utiliza o se utilizará en el futuro para anunciar la llegada del Mashiach y para dar inicio al retorno de los exiliados. Y en ese momento se completará el perfeccionamiento de la creación iniciada de manera individual por Abraham y a nivel nacional por todo el pueblo de Israel que recibió la Torah. Vamos a ver un resumen de la clase. ¿De qué manera Rosh Hashanah puede marcar el comienzo de un esfuerzo personal continuo para desarrollar nuestro potencial? Rosh Hashanah es como el Big Bang. En Rosh Hashanah nos enfrentamos con nuestro máximo potencial. Cada uno de nosotros, con nuestras propias vidas, crearemos un universo entero. Cada uno de nosotros
posee un potencial profundamente inmenso y singular. La pregunta es, ¿el universo creado realmente reflejará el potencial que poseemos? Al centrar nuestra atención e integrar los temas fundamentales de Rosh Hashanah tal como son expresados en el servicio de Musaf, podremos comenzar a desarrollar un marco de trabajo adecuado para alcanzar nuestro potencial. ¿Por qué el servicio de Musaf de Rosh Hashanah focaliza la atención en el reinado, en la remembranza y en el shofar? En general, el reinado, la remembranza y el shofar enfocan tres principios básicos de la creencia judía, o que se enfoca en tres principios básicos de la creencia judía, que vienen a ser la existencia de Dios, la recompensa y el castigo, y la divinidad de la Torah. Otra pregunta, ¿de qué manera el reinado de Dios provee una oportunidad anual extraordinaria de rejuvenecimiento en Rosh Hashanah? El reinado no solo se refiere a la existencia de Dios, sino también a su control activo del universo. No es un control pasivo de que se sienta a ver y que pase lo que tenga que pasar. No, su control es un control activo del universo. Y siendo el aniversario del día de la creación, Rosh Hashanah es el primer día en el cual se renueva el reinado de Dios. De esta manera, centramos o centramos nuestras estrategias en coronar a Dios como Rey del universo, tanto como Rey sobre nuestro pequeño universo. La base conceptual de Rosh Hashanah es que el universo creado no se mueve por inercia, no se mueve solo, sino gracias a la energía divina, ¿sí? A la energía divina que integra anualmente, provocando una renovación. En efecto, cada año Dios recrea el mundo nuevamente, ¿sí? Renovando y redistribuyendo la energía divina de la creación. Y el propósito de la creación es permitirle al hombre actualizar su potencial espiritual. Cuando me presento delante de Dios en Rosh Hashanah, Él está esperando oír cuál es mi plan para poner en marcha mi potencial durante el año que comienza. Y esto otorga la oportunidad de identificarnos con el reino de Dios, absorber su energía divina y preparar una base para lograr niveles más elevados de crecimiento personal durante el año que comienza. ¿Y qué eventos centrales de la historia de Israel o de la historia del pueblo judío se mencionan en las plegarias de Rosh Hashanah y por qué? Pues en Rosh Hashanah recordamos los grandes actos de nuestros antepasados, tales como los pactos de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob. La Akeda, ¿sí? Y el hecho de que el pueblo judío recién liberado de Egipto, de Europa, se recién liberado de Egipto, y que siguió incondicionalmente a Dios hacia el desierto para recibir la Torah en la cima del monte Sinaí. Al hacer esto, no estamos recordándole estos hechos a Dios, ¿sí? De manera literal, sino que estamos pidiendo activar su recuerdo de estos hechos para que sea más misericordioso, ¿sí? Con nosotros a causa de ellos. Pues hasta aquí esta clase de Rosh Hashanah, donde vimos
dentro del contexto de Malhuyot y Zigronot, pues pudimos ver que el shofar actúa como una herramienta para coronar a Dios como rey, ¿sí? Haciendo, haciendo que ese mensaje quede más claro para todos nosotros. El shofar, o de manera más específica, un shofar realizado con el cuerno de un carnero, es una alusión a la Akeda, al sacrificio de Isaac, ¿sí? Y de esta manera es un símbolo de la dedicación del pueblo, allá en pueblo. Es un símbolo de la declaración al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y de manera similar, el sonido del shofar también alude a la entrega de la Torah, que también fue acompañada por estos sonidos. También aquí expresamos nuestra dedicación al cumplimiento de la voluntad divina, tal como está expresado en la Torah. Los profetas nos dicen que la redención final también estará acompañada por los sonidos del shofar. Así, de esta manera, al tocar el shofar en Rosh Hashanah, estamos manifestando nuestro deseo perfecto, ¿sí? O estamos manifestando nuestro deseo respecto a que el plan de Dios para la creación o para la recreación llegue a un buen término, ¿sí? Que no, que no sea una renovación así ligera, sino que sea eh, una redención justa para todos nosotros. Estamos a 2 días de Rosh Hashanah. Ese día el Eterno juzga a toda la humanidad, no nada más a judíos e israelitas, no, es a toda la humanidad, ¿sí? Que el Eterno los bendiga, que estén listos para llegar a Rosh Hashanah, a ese juicio que hace el Eterno de todos y cada uno de nosotros. Shalom, que el Eterno los bendiga.